y después a ese mismo, ahí está, a este mismo, vamos a trabajar acá. Ahí. Y esto lo vamos a modificar. Ahí. Esto también. No, de la manera más sencilla para que... Bien, ahora yo lo que tengo que hacer es ingrese la cantidad de elementos, acá ingreso la cantidad de elementos. Y ahora me dice cargar, invoca la función carga y envía dos parámetros. Entonces, pero esta función carga tiene que terminarse cuando se ingrese un 0, o sea, vamos a la función cargar esto. ¿Mm? Lo que yo envío como parámetro, la cantidad de elementos se deposita en orden y el nombre del vector que yo envío se deposita en vector. Es decir, que con estos dos vamos a trabajar en la función. Dentro de la función me dice ingrese los elementos del vector. Perfecto. Y ingrese los elementos del vector. Y acá voy a aclarar para el usuario. Ingrese 0 para salir. Eso es lo que le va a aparecer al usuario. Entonces, el usuario no va a poder usar un for porque es indeterminado esto. Entonces, ahí sí o sí yo tengo que trabajar con la estructura while. Entonces, acá yo lo voy a pedir, ingrese el elemento del vector, ingrese 0. Entonces, acá tengo que crearme un mensaje que diga al usuario, ingrese el elemento, ingrese el elemento, no solamente. Ingrese el elemento y acá voy a poner un scanf y que ese elemento se almacene no en el vector, sino que yo lo voy a almacenar eso en una variable. Vamos a suponer que sea entero, ahora después ya lo ven, lo adaptan al ejercicio que les pida. Y acá voy a poner ampersand y voy a poner número, así. Ahí se va a almacenar el elemento que cargue el usuario. Por lo tanto, ese número la declaramos acá como entero. Bien, yo ingreso este número. Este for dijimos que no me sirve, por lo tanto, yo tengo que transformar esto con un while. Yo lo que tengo, ¿cuál sería la pregunta que tendría que hacer en el while para que se vaya cargando el vector? O sea, fíjese, acá yo el scanf no me sirve, entonces yo lo que tengo que hacer es que este valor que ingresa el usuario, una vez filtrado, sea volcado en el vector. Ahí. Número distinto de 0. Bien, esa es la condición. Entonces, si el número este que ingresa el usuario es distinto de 0, entonces pase y cárguese en el vector, es lo que dice. Y este I es un valor interno, por lo tanto, lo tengo que inicializar en 0 para que se cargue en la posición 0 de este vector. Y una vez que se cargue, el IS se tiene que incrementar. De esa manera, cuando yo cargue el segundo número, el I ya no vale 0, sino que va a valer 1. Después 2, después 3, y así voy a ir cargando el vector en forma indeterminada. Pero, ¿qué más tengo que modificar para que esto no sea un bucle infinito? Porque así como está, si yo llego a ejecutar, me va a llenar todo el vector con elementos que yo cargue acá en primer lugar. Si yo cargo un 3, voy a tener un vector lleno de 3.
en forma infinita hasta que se complete la cantidad que yo he declarado. Entonces, a ver, le pregunto a ustedes para que participen y bueno, te vayan sacando las dudas. ¿Está bien ahí? ¿Qué tendría que agregar? ¿Qué tendría que borrar? ¿O qué tendría que modificar? ¿Qué opinan? Miren ahora al código, Sí. razónelo. O escriban. Si escriben me dice, no hay nada. O Vamos, sea, profe, piensen. Yo sé que nosotros ustedes saben. si ingresamos cualquier valor se va a repetir varias veces. Lo que nosotros no queremos es que eso no ocurra. Claro, Eso básicamente. exactamente. Eso es lo que quiero evitar. Así como está, funciona, pero se me va a llenar de elementos, del primer elemento que yo cargue. Y no quiero eso. Ah, tendríamos que poner n, no, sería número y sumarle lo que nosotros queramos que se guarde. Por ejemplo, si queremos que vaya progresivamente hacia arriba sería más uno, ¿o no? Acá, ¿a dónde el más uno? Dentro del while. Acá dentro del while. No, no, no. Estoy dentro del while. Sí, estoy pensando. Bueno, acá me dice número igual a cero. Al final no. No, porque acá cuando vos pongas cero sale el while. Cuando el número sea distinto de cero, ingresa. Agregar un scanf dentro. Es que no tiene que ir un scanf. ¿Para qué el scanf? El scanf cuando voy a cargar una variable. ¿Mm? Ah, también, ahora te estoy entendiendo, Lucas. Agregar un scanf dentro del while. O sea, creo interpretarte de esta manera, ¿no? El scanf que voy a decir es que esto lo vuelvo a pedir dentro del while. Supongo que a eso te referís. Claro, porque si no, nunca se altera este número, nunca se va a alterar. Y esto se tiene que cambiar para que haya una coherencia. Claro, pero no Entonces, queríamos que se genere solo, sí, y se va a generar solo. pero no No, nos va no, a no pedir a estamos nosotros hablando que de lo generar, no, ingresemos. no, no, no. No estamos hablando de generar todavía, estamos hablando de plantear este ejercicio que se ingresa un conjunto no establecido, me dice, o sea, indeterminado. Después pasamos a generar. Ah, claro. Entonces, lo que vamos a hacer es, dentro del while, es copiar esto. Una vez que se incremente el i, acá vuelvo a pedir nuevamente que el usuario ingrese otro elemento. ¿Mm? Entonces, ingresa el elemento y este elemento ya se actualiza. Y vuelve a comparar si es distinto de cero. Si es cierto, carga en el vector. Si incrementa el subíndice del vector, vuelve a pedir el elemento y así se produce un bucle hasta que el elemento que yo ingrese acá sea cero. Cuando sale, cuando sale del bucle, esta variable, el i, ¿qué me va, qué es lo que me va a notificar a mí? ¿Qué indica esta variable? La oposición. No, aparte de la posición. Las veces que ha hecho el bucle. Ajá, o sea que cuando salga del bucle, ¿cuánto valdría esto? La cantidad total de elementos. Sería Porque menor que los elementos. ¿cómo? ¿No sería menor que los elementos? No, claro, Que sería la cantidad de elementos. claro, porque esto va contando. A medida que yo ingrese un número distinto de cero, se va cargando el vector y esto va contando. Simplemente va contando. ¿Sí? Entonces, lo que me va a indicar esto es el orden, la cantidad de elementos. Cuando se acuerdan, cuando ustedes lo pedían acá, ingrese la cantidad de elementos, acá n, y esto yo no tengo ahora. ¿Mm?
Entonces acá lo que tendría que hacer es ingrese este mensaje, tendría que ir acá. Ahí, arriba, en la función principal, porque yo no conozco el n. Entonces acá, ahí iría este. Ingresa el elemento del vector, ingrese 0 para salir. Y este scanf no me sirve, porque yo no tengo el n. Entonces yo invoco la función cargar y le envío únicamente como parámetro el nombre del vector, que en este caso sería esto que tengo declarado acá. Yo envío como parámetro el vector que quiero trabajar. Entonces viene acá se vuelca acá ese vector B y empieza a la función. Ingresa el elemento, yo cargo el elemento, es distinto de 0, se almacena el vector, bien. Y así voy cargando, cargando. Cuando sale el vector, este vendría a ser mi número de elemento, el orden, el n, como quieran llamarlo. Entonces, mi ejercicio acá me dice que terminada la carga, devolver la cantidad de números que se ingresaron. Perfecto. Entonces, cuando termine de cargar la función, cuando termine de cargar, me va a retornar, yo voy a devolver el i, que ese i me va a representar la cantidad de elementos que se cargaron en el vector. Entonces esta función que antes era sin tipo, ahora es con tipo. Encargar. ¿Sí? Sí, profe. A ver, le voy a copiar esto para que ustedes vean la diferencia. Ahí. Esta es una función cargar normal. Y esta la vamos a llamar carga in, de indeterminada. Ahí. La diferencia es que a esta yo no le envío el n, solamente el vector. Entonces acá carga indet. Yo lo estoy invocando. Y acá va a ser carga indet y esto solamente me lleva el nombre del vector. Mostrar sí, porque mostrar yo ya voy a saber la cantidad de elementos una vez que se ha realizado la carga. ¿Por qué? Porque el i este que me devuelve me quiere decir que ya tengo el n. Entonces cuando yo invoque a la carga indeterminada, esto me retorna un valor porque es con tipo. Es una función que me va a devolver un valor entero. Y ese valor entero que me devuelve justamente es la cantidad de elementos del vector. Entonces, cuando yo invoque esta función me va a retornar algo. Y ese algo yo lo tengo que almacenar. Tengo que contenerlo en algo, que sería el orden del vector. Por lo tanto, acá, si estoy trabajando con n, que vendría a ser mi elemento máximo, mi cantidad de elementos, entonces acá yo puedo poner que n contenga lo que me devuelva la carga indeterminada. Entonces acá yo podría poner un mensaje, un printf, que diga el vector fue cargado Profe, con... Sí, una consulta. Nosotros al retornar i no vale n-1, porque la inicializamos en 0. bueno, a ver, viene con 0. Carguemos 3 elementos solamente. Ingresa el 0, ¿verdad? Yo acá pongo el 1. Ese 1 se almacena en vector 0. Acá vuelvo a ingresar, cargo el 2. El i pasa a valer 1 ahora.
¿verdad? Claro. Ingresa el elemento, yo cargo el 2. Distinto de 0 así, acá se graba en la posición 1. Se incrementa el i, que ahora ¿cuánto va a valer? 2. 2. Yo ingreso el 3. Ese es distinto de 0, sí. Ah, claro. Sí, 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 Cargo ya el vector entendí. con el 3, se incrementa el i, pero acá yo pongo 0. Y entonces el va a valer. Cuando devuelve esto, esto me va a devolver el orden, o sea, la cantidad de elementos. Esa cantidad de elementos se va a depositar en n. Entonces yo lo que digo con un mensaje, el vector fue cargado con tanto elemento y muestro el n. Y después muestro el elemento del vector y ahí me va a mostrar con el n, que ya lo conozco, invoca la función mostrar y ahí me va a ir visualizando cada elemento del vector. Con un barra T, no se olviden, este barra T lo que me hace es ponerme en columnas, salto de columna. Y esta función sleep lo que me hace es simplemente es retardarme la volcada de cada variable. Por eso que me aparece así como cuentagota, uno a la par de otro. Eso para que vean simplemente cómo van apareciendo los elementos. Vean la diferencia. Esta es la función cargar, conociendo el orden. Y esta es la función cargar cuando yo no conozco el orden, o sea, lo hago indeterminado. Veamos, compilo y ejecuto, y acá lo voy a poner vector carga indeterminado. Bueno, este Sleep 500 necesita una librería. Esa librería creo que es Windows, si no me equivoco. Creo que Windows, así. Bien, ahí me dice ingrese los elementos del vector, ingrese 0 para salir, ingrese el elemento. Bien, ahí voy cargando, ¿no? Yo cargo las veces que quiera, y ahora cuando ponga 0, se corta. ¿Cuántos elementos cargué? 2, 4, 5 elementos que sean distintos de 0, se va a cargar. Entonces cuando yo pulse Enter, ahí me dice, el vector fue cargado con 5 elementos, y me visualiza el vector ya conociéndolo el orden, ya me va a visualizar el vector. Ahí está, elemento vector. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿O hay algunas dudas? Uno, dos, tres, cuatro y pongo 0, se corta. Bien, eso es carga indeterminada, o sea que yo voy a cargar las veces que quiera, voy cargando el elemento y cuando yo pulse 0, pum, se corta. Se corta y ya al cortarse yo ya tengo el orden. Con eso ya puedo trabajar de la misma manera como trabajaba. Ya puedo buscar el elemento mayor, el menor, lo que quiera hacer con el vector, porque yo ya puedo recorrer con un for o con un while. Nada más que la carga indeterminada sí o sí lo tienen que hacer con un while. No pueden hacerlo con un for. Eso lo recalco bien porque después cometen el error de trabajar con for o le dicen, el enunciado le dicen que es indeterminado y ustedes lo mismo piden el n. El n no lo pueden pedir. Bien, ahora vamos a lo otro, que se genere el vector. Para eso vamos a utilizar este ejemplo con funciones, pero generar. Entonces, vamos a copiar esto.
Y vamos a poner en uno nuevo. Ahí. Y esta función lo que vamos a hacer es que genere valores. Vamos a poner ahí. Generar un vector. Ahí. Bien, acá yo no quiero cargar, yo quiero que se genere a partir del orden que yo le indico. Ahora ya no va a ser indeterminado. Acá yo voy a pedir el orden, es decir que esto me va a servir. Acá. Ahí. No voy a copiar de nuevo en esta parte. Ahí. O sea, yo ingreso la cantidad de elementos y ahora quiero que se genere. Por lo tanto, esta función cargar no lo voy a cargar, sino va a ser generar. Esa va a ser mi función. Y voy a enviar como parámetro la cantidad de elementos que yo quiero que genere y con qué vector voy a trabajar, en qué vector voy a volcar los elementos. Bien, entonces, esta función, esta la vamos a sacar porque ya no va a ser indeterminado. Simplemente esto que está acá lo vamos a copiar y vamos a pegar y esto va a ser generar. Bien, mismo parámetro. Simplemente que cuando yo invoque a generar, veamos, esto vamos a borrar, no lo vamos a ocupar y esto va a ser generar. Bien, ingrese los elementos de vector, no me sirve porque yo no voy a necesitar que ingresen. Pero puedo tener un for en la cual arranque desde 0 hasta la cantidad de elementos que yo quiero que me genere y tampoco voy a necesitar un scanf porque no lo voy a cargar. Lo que sí es que voy a necesitar es el vector y acá va a estar el igual esperando a qué voy a cargar en el vector. Esto tampoco me sirve. Ahora la pregunta le hago a ustedes, quiero que razonen. Yo quiero generar un vector que tenga los mismos elementos que el subíndice. ¿Cómo harían eso? Y el vector adquiría el mismo valor que y. Bien, entonces ahí, ¿qué tendría que poner? ¿Igual a qué? Ahí. Ahí. Sencillamente, eso como el i arranca desde 0, eso va a ir cargando el vector. Se va a ir generando, generando. Veamos, compilo y ejecuto, y ahí vamos a poner vector generado. Acá. Vector generado. Ahí. Ve, ahí me pide la cantidad de elementos, voy a poner 6 elementos y me va poniendo 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5. Con los subíndices. Ahora si yo le digo, quiero que comience, que se llene el vector en orden secuencial a partir de cierto valor que el usuario indique. O sea que yo le pondría a ver desde qué número quiere que comience el vector y ahí tendría que arrancar. Si yo digo arranque Ellos de 5, cargarían el uno valor tiene que de i. empezar. ¿Dónde? ¿Acá? Ellos tendrían que encargar el valor de i. Bien, si quisiera que comience de 5 en adelante, ¿qué tendría que hacer? Yo quiero que mi vector arranque de 5 hasta que se complete. Inicializarlo en 5. O sea, i sería igual a en el for y sería igual a lo que ellos ingresen, que Y sería no, n, porque creo. esto maneja el subíndice, ¿no? Ahí está bien. Día Luca me dice I más 5.
Esto no lo puedo tocar, pues si yo toco esto es como que dejo espacio en blanco adelante del vector. Esto siempre tiene que estar en 0. Acá es donde yo modifico. Acá me dijeron que le sume 5 y veamos. Si yo le sumo 5 a eso, no estoy modificando el i, sino estoy haciendo una operación superficial y ahí yo ingreso 7 elementos y ahí va a arrancar desde 5, ¿ves? 5, 6, 7, 8 hasta 11 llega. ¿Sí? O sea, acá es donde ustedes tienen que tener ojo qué es lo que tendría que poner. Ahora yo le digo a ustedes, ¿cómo hago yo para que el vector se genere todo con números pares? ¿Qué opinan? Yo quiero que el vector, todos los elementos del vector, se genere todo con números pares. I más 2 y hace un bucle. Acá, y más 2 así. Claro, pero ahí ¿Eh? se cargaría. Ah, no, creo que sí. Bueno, compilo y veamos. Compilo. Ahí me pide el número, pongo 8. Y ahí ya me incluye un impar. El 3 me incluye el 5 y el 7. Y el 9. O sea que no me sirve esa. ¿Qué dice el? No sería por 2. Veamos. Multiplico por 2. Y ahí veamos qué sale. Compilo. Pongo 8 elementos. 0, 2, 4. Y si no quisiera que intervenga el 0, porque el 0 no sé si par o impar, ¿cómo haría? Ahí sí me funciona, me carga todo número pares, pero me incluye un 0. No quiero el 0. Inicializo el I en 1. Y no puedo modificar el 1 acá. No puedo porque queda el primer espacio quedaría vacío del vector. Alteren otra cosa, ¿cómo sería? Vamos, razonen, piensen. ¿No le podemos sumar 1 al I? Sí, por eso O que sea, I más 1 por acá 2. sí. Claro. Acá sí pueden hacer lo que quieren, pero acá no. O sea, ahí yo puedo sumar 1. Y ahí voy a poner paréntesis porque si no me va a dar cualquier cosa. Ahí estoy sumando i más 1 y lo multiplico por 2. Veamos si funciona. Pongamos 7 elementos. Y ahí tenemos. Arranca desde el 2, desde el primer número par. 2, 4, 6, 8. Perfecto. Ahí me funciona. Ahora si quisiera números impares, ¿qué hago? Yo quiero que me genere un vector con todo con números impares. ¿Qué modificaría? I por 2 menos 1. A ver, veamos. Acá menos 1 de sí. Compilo y ejecuto. Pongamos 2 elementos. Voy a tener 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Y me va generando todos números impares. Perfecto. ¿Mm? Podría restar 1 si es que quiero que comience de 1. Si no, le sumo 1 y me arranca desde 3. Es indistinto. Todo depende de cómo me pide y cómo quieren ustedes generar. Bien, esa es la manera de generar un vector. Entonces yo puedo generar según lo que tenga acá, me va a ir generando, me va a ir cargando el vector. ¿Mm? Si yo pongo 100 elementos, me va a generar 100 elementos. Es decir que, pero bueno, esto no me va a servir mucho en algunas situaciones, porque si yo pongo acá, no sé, 50 elementos en vez de 100,
Y ahí me va a ir generando siempre en forma secuencial. O sea, si yo quiero saber cuál es el elemento mayor y el menor, simplemente el primer elemento, el menor, y el último elemento es el mayor. Si quisiera ver cuántos números se repiten, no podría porque ninguno se va a repetir. Si quisiera Profe, sacar el promedio de números pares, bueno, eso lo podría hacer sin poner ecuación y simplemente igualarlo al i. Sí, pero eso nos serviría para nosotros poner un contador y preguntar cuántos números hay impares de tal número a tal número, digamos. sí, O sí, sea, sí. cuántos números Podría. impares hay hasta el valor 100, por ejemplo. Claro, si yo pondría que arranque de uno acá, o sea, sin poner que sean par o impares, o sea, saco esto. Yo sé que acá mi vector se va a cargar. Espera, voy a mostrar, voy a sacar esto, voy a poner 100. Si yo pongo acá, no puedo poner 100, ¿por qué? Porque acá mi vector vale 50. Si yo pongo 100, fíjese en lo que va a pasar. Si yo pongo 100 elementos, llegó hasta 50 y ahí quiso seguir, pero no puede. ¿Por qué? Porque mi vector yo lo declaré que tenga como máximo 50. Eso tiene que tener ojo también, que cuando se produzca este error, bueno, chequen en dónde posiblemente puede ocurrir eso. Pero de todas maneras acá se llenó en forma secuencial de 1 hasta 52. Bien, hay otra forma de hacerlo en forma aleatoria. Eso es número, se genera, a ver acá vamos a cambiar para que no sea cortito, lo vamos a poner 100. Eso lo poníamos 50 porque nosotros manualmente no íbamos a cargar más de 50 elementos porque se nos hace pesado, pero si yo genero, puedo cargar los números que quisiera. Entonces yo estoy reservando memoria 100 lugares. Bien, ahora, si yo quiero que en forma al azar se me cargue esto, ya no esta formulita, porque ahí sí trabajo con el subíndice. Podría poner i más 2, todo eso elevado al cuadrado, por tanto, entonces altero una ecuación, armo acá una ecuación, una expresión, y eso me voy cargando el vector, me va a ir generando. ¿Mm? Es una forma. Y la otra es trabajar con números aleatorios. Hay una función que es la función random, que es ran, así, y eso me va a ir a mí generando al azar un valor y eso se puede ir cargando en la función. ¿Mm? Pero esto no funciona solo, o sea, si yo compilo esto así nomás, pongo 5 elementos, me genera así algo, arranca un número, después un número grande, no tengo un control de la cantidad de elementos. ¿Mm? Pero no se olviden que si yo agarro un número y agarro un módulo 10, por ejemplo, si yo agarro un número cualquiera, supongamos uno de 4 cifras, hago mod 10, ¿cuánto va a ser mi resto? Chicos, 8. 8, o sea, si yo hago otro número, vamos acá, 76, mod 10, ¿cuánto es mi resto? 6. 6, o sea, siempre va a ser de un dígito, ¿verdad? Y si yo hago cualquier número, mod 100, ¿cuánto sería el resultado?
el resultado de esto. 874. Entonces el No, resto sería 3. no, Ah, no, 43 sería el resto. 43, o sea, esto. Sí. Y si yo haría en 1000, 743. 743. bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la cantidad de cero que yo haga con un módulo me va a dar la cantidad de dígitos que yo necesite. ¿Sí? Voy a poner ahí. Esto lo pongo así porque esto lo va a quedar a ustedes como ejemplo. ¿Se entiende entonces? Entonces, si yo a esta función que me agarra números, hago que sea mod 10, voy a tener números aleatorios de cuántos dígitos. ¿Eh? No se me duerman. 3. Esto estoy haciendo ahí. ¿De Pero, cuántos dígitos sería el resultado? ¿cuántos Un dígitos dígito. hace random? Eso no, el random puede agarrarme de 2, puede agarrarme de 5, no sé. Está bien, ahí dice Lucas De 1. Ramón, un solo dígito. Un solo Claro, dígito, sí, sí le acabo de decir, chico, acá recién, la cantidad de cero me devuelve la cantidad de dígitos. Es decir, si yo hago acá este número cualquiera que ponga acá, y si hago módulo 10 me va a dar resultado con un dígito. Entonces, a ver, veamos qué sucede. Si yo compilo y ejecuto, voy a poner 5 elementos, me va a generar números de un solo dígito. Y este cero ahora me da cero porque el número que apareció en random capaz que era de un dígito, por eso me da cero. Pero si yo no quiero que incluya el cero, no quiero que el cero esté participando, entonces él simplemente acá hago una suma, uno más. Entonces, siempre que salga cero, va a valer uno. Y el número que arroje random le sumo uno. A ver si yo lo compilo y lo ejecuto. Fíjense, voy a poner 5 elementos. No está el cero ya. Si pongo 100 elementos, que es el máximo que llega, me va a generar, bueno, ahí llegó hasta 2, 4, 5. ¿Por qué llegó 2, 4, 5? A ver, ¿en dónde lo tenemos restringido? Acá. Vamos a poner 100. Ahí. Entonces pongamos 100. Y ahí me va a generar todos los números. Ahí me interviene el 1 y el 10. O sea, me va a generar hasta el 10, porque si sale 9, al sumarle 1, llego al 10. Sí, entonces ahí ya yo puedo decir a ver cuántos números pares hay, pero fíjense en que arranca 2, 8, 5. ¿Mm? Veamos, a ver, si yo lo compilo de nuevo y lo ejecuto, digo dos elementos. Comienza con lo mismo, 2, 8, 5. Vuelvo a compilar, pongo 15. O sea, se repite. Se repite, a pesar de que la primera vuelta sí me funciona porque me da números aleatorios. Pero ya cuando ejecute por segunda, por tercera vez, me repite los mismos números. O sea, no se modifica, no se altera. ¿A qué se debe esto? Porque este RAM necesita de algo inicial. Si ustedes ven los apuntes, capaz que lo encuentre como semilla o algo que inicia este elemento. ¿Mm? Entonces, hay una función que generalmente se acompaña, que es utilizar una función setime, se llama. Ahí.
A ver, ctime. Ctime solo, sin H. Y al principio, cada vez que se ejecute el programa, yo tengo que poner la función srun. Y entre paréntesis va un valor. Si yo, por ejemplo, pongo acá 450, le estoy diciendo que este sea mi inicio. No que va a arrancar de 450, ¿no? Sino es un valor cualquiera. Si yo lo compilo y lo ejecuto, fíjense, voy a poner 7 elementos, 976. Ahí ya cambió, hace rato salía 285, bueno, acá cambió. 976. Cierro. Vuelvo a compilar. Pongo 9 elementos, 976. Otra vez se vuelve a repetir. Ahora si yo cambio acá adentro, 125, compilo y ejecuto, pongo 6 elementos, ya cambia. 736. Cierro. Vuelvo a compilar. Pongo 9 elementos. 736. Se vuelve a repetir. Es decir que esto me hace cambiar, pero no me sirve que constantemente yo tenga que estar modificando esto. ¿Para qué? Para que el random que trabaje acá me genere número diferente. Entonces, esto vendría a ser la semilla que yo tendría que estar modificando. Ahora, no tiene sentido que, bueno, a ver, lo voy a ejecutar el programa, ahora lo voy a cambiar por otro valor diferente, cosa de que cuando compile y cargue los elementos, me genere diferente. ¿Qué podría hacer yo acá para que sea diferente esto siempre? ¿Qué piensan ustedes en la computadora que está cambiando constantemente? En la computadora, ¿qué es lo que se modifica siempre? Lo que se está actualizando. El tiempo, bien, el tiempo. O sea, fíjense en acá, yo tengo el reloj, miren acá arriba. Cada segundo, cada milésima de segundo se va modificando. Es decir, que yo puedo agarrar a esto, lo puedo agarrar como mi parámetro de inicio. Entonces, hay una función que es justamente tiempo, time, y tengo que enviar un parámetro nulo, arranca así la función esta, y eso me arroja un valor. Es decir, si yo imprimo esto, fíjense, lo voy a imprimir, printf. O sea, el time este no solamente el reloj, ¿no? Sino que es un tiempo interno que tiene la computadora que suma día, mes, año, hora, todo eso y lo engloba en un solo valor entero. Por lo tanto, para mostrarle así a simple rasgo, tiempo, y ahí voy a hacer que aparezca ese time 0. Simplemente es mostrar a lo que arranca esto. Si yo lo compilo y lo ejecuto, ve, miren, acá tiempo me arroja toda esta serie de números, 3, 6, 9, 10 dígitos. Es decir que eso lo tengo yo iniciado. Si yo lo cierro, para hacerlo más corto, termina en 528. Lo cierro, lo ejecuto de nuevo. Ahora es 549. Cierro, ejecuto. Ahora es 556. O sea que está variando constantemente. Es decir, si yo ingreso a la cantidad de elementos, cada 7 elementos, ahí me genera 4, 6, 2, 3. Vuelvo a compilar. Acuérdense de 4, 6, 2, 3. Ve, acá ya es diferente. Si yo pongo 2 elementos,
ya arranca 10, 4, 5, o sea, es diferente. Es diferente los números. Ujú. Por lo tanto, esto es lo que se llama generalmente la semilla o el inicio. Esto lo voy a esconder para que yo pueda generar un número aleatorio diferente cada vez que se ejecute el programa. ¿Mm? Ahora bien, yo quiero que sea de 2 dígitos. Bueno, acá cambio. En vez de 10 pongo 100. ¿Mm? Compilo y ejecuto. Yo voy a cargar un vector de 20 elementos y ahí me carga con 2 dígitos. Por supuesto puede repetirse, eso se puede repetir porque son números aleatorios. Pero yo puedo trabajar acá, puedo buscar cuál es el elemento mayor, puedo hacer una rutina que recorra de punta a punta y que me indique cuál es el mayor, cuál es el menor, qué porcentaje de números pares hay, cuántos números se repiten, o cuando el usuario ingrese un número, que vea si ese número se encuentra en el vector, si se encuentra, diga cuántas veces aparece. Ahí ya puedo hacer muchas cosas sin necesidad de cargar un vector. Es decir, ahora sí dice, bueno, voy a cargar con 100 elementos. Cargo 100 elementos y ahí me genera de 2 dígitos. Si quisiera 3 dígitos, bueno, en vez de ser 100 le pongo 1000. Ahí ya se me complica a mí buscar cuál es el mayor, porque ustedes siempre probaban en un vector, yo creo que no superaban los 10 cada vez que lo hacían correr al programa. Pero ahora sí, ustedes pueden poner 100 elementos y ahí ver de que funciona o no funciona el programa. ¿Mm? Acá en el práctico justamente me dice, a ver, acá, me dice el ejercicio 4, fíjese, me dice, carga un arreglo de 100 elementos con valor entero del 1 al 432. La carga de los elementos se hará de manera aleatoria. Bueno, lo que le acabo de explicar ya están en condiciones de hacerlo a este punto. Después el punto B me dice determinar cuántos valores son múltiplos de un escalar que introduzca el usuario. Si yo ingreso el 2, tengo que ver cuántos son múltiplos de 2. ¿Cómo haría para saber si un número es múltiplo? Hago mod 2. Si el resto es 0, es múltiplo. Entonces yo tengo que recorrer el vector, agarrar un elemento, hacerlo módulo 2, preguntar si ese resto es 0, es múltiplo, lo cuento. Y eso es lo que tenemos que hacer acá. ¿Ya acabaste? Acá me se utiliza una función con tipo, bueno, eso ya es cosa, Tranqui. juguete ya usado por ustedes a esta altura. Bueno, mostrar en la función principal la cantidad de múltiplos, de mostrar el arreglo en pantalla. Bien. Sí, yo estoy acá. Ahora me dice otro, cargar un arreglo de 100 números enteros de manera aleatoria también. Y después dice promedio de números pares. Ve acá me Este es el están link de hoy, ¿verdad? diciendo que el promedio de números pares, promedio de números ¿Este es el link de impares, hoy? la suma de los Hoy a elementos las que 10, ¿no? ocupen las posiciones pares del arreglo. ¿A qué se refiere eso? A ver, ¿quién me sabe decir? La suma de los elementos que ocupan las posiciones pares del arreglo. Bueno, perfecto. No La saqué suma captura de todo los el elementos que ejercicio, me ocupan las quiero cortar las posiciones bolas. No impares de saqué los captura. arreglos. Soy boludo. Bueno, igual tengo ¿A el qué se desarrollo en la refiere hoja. eso? ¿Lo entienden? O sea, si i es par, la suma de los valores que están en la posición de impar, o sea, los valores del vector que están en impar. Bien, 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 lo entiendo entonces. Eso ya lo ven ustedes. Tienen que 1, 2, trabajar con los 3, subíndices. Agarrar el 4. No, y subíndice, el 5 hacer dice bien. módulo 2. Si ese resto es 0, bien, entonces van acumulando ese elemento del vector. Vale, ¿cómo eran los puntajes? No me acuerdo. Bien, veamos este. A ver, el 4 dice cargar que arranque desde 1 a 432. Bueno, yo ya lo tengo acá más o menos resuelto. ¿A dónde modificarían eso? Acá. Yo tengo que cargar el vector solamente con el número del 1 al 432, 100 elementos. Si yo hago esto como está acá, no me sirve porque a mí me genera un elemento solamente de 2 dígitos que no lo tengo validado
hasta qué cantidad deseo incorporar. ¿Cómo harían? A ver, piénselo ustedes, ya hablé mucho. ¿Podría repetir, profe? Le pongo la consigna. Vean la consigna del 4. No sé si se pueden apreciar, pero lo agrando más si quieren. ¿Qué hace esto en Matrix? Ahí. ¿Cómo era? Al 4 lo hagamos. Boludo, pasó algo muy bizarro en el parcial. Amigo, un vaguito estaba leyendo tranquilo, ¿no? Carga un arreglo de 100 elementos con valor entero del 1 al 432 en forma aleatoria. Es decir, que cuando yo ponga 100, se tiene que generar, se tiene que cargar en forma aleatoria con ese rango de valores. A eso se refiere. Ah, ok. ¿Y no sería parecida a la que hicimos recién, solo que en la condición del random sería dividido en 100 Y hubo una y sumarle pregunta en la que 32 tuve que poner ninguna es correcta, boludo. Ahí le pongo. o Una vez 31? Vean a ver cómo sería, cómo modificaría. Cierto que tiene el parcial. Sí, si tiene que hacer. Bueno, terminamos de hacer este ejercicio y ahí cortamos, cosa que le deje para que repasen los parciales, lo que tengan. Así no molesto. Profe, ¿no sería Eh, así? ¿Sería si yo les, dividido en si yo les, 100 y sumarle sí, 31? sumarle 31, Mm, 432 dice el máximo. No, fíjese en lo que se haría. Le explico así no le quito mucho tiempo. Mire, para que sea de 3 dígitos, acá yo lo tengo que poner 1000, ¿verdad? Esto me va a generar número a 1000. O sea, si yo lo compilo y lo ejecuto, pongo 15 elementos, me va a generar de 3 dígitos. ¿Mm? Pero acá hay 536, supera los 432, 650, entonces yo tengo que filtrar eso. Una vez que a mí me genere, o sea que este número que se genera, ahí yo lo tengo que arrancar, poner ese número generado en una variable, o sea, voy a poner variables y var, y ahí voy a poner ese número, y ese var es que se va a almacenar acá. Pero antes de que se almacene, yo tengo que validar esta variable si es que está entre 1 y 432. Por lo tanto, eso hago con un if. Pregunto si la var esa es mayor que 1, mayor o igual que 1, mayor o igual que 1, y var sea menor o igual que 432, entonces que recién se almacena en el vector. Profe, ¿Sí? Entonces pero ahí, dentro del if no tendrá que ir el contador, porque si no entra el ¿qué, if, estaría contando igual. claro, bueno, ahí yo tendría que ver. Vamos por la parte de else. ¿Qué pasa si eso no sucede? O sea, else, ¿qué haría?
porque por acá va a entrar sí o sí lo que se cumple esa condición y lo que no entran no se carga en el vector, pero se sigue contando el i. Es decir, que si yo, supongamos que el else no lo quiera poner, yo lo compilo esto, digo, ah, qué bueno, ya está, ya funciona. Bueno, este bar, Y en el else ahí. sería i-1. Y en el if le faltarían ¿cómo ¿Qué se pasa llama? acá? Ah, No, le falta la llave en el if. bueno, es una sola línea, ¿no? No hace falta. Eso le dije yo, cuando es una sola línea no afecta. Pero no quiere decir que esté mal que lo ponga en el paréntesis. Supongo yo pongo acá 45 elementos solamente y miren lo que ocurre. ¿Por qué? Porque el subíndice se varió acá. Si yo lo ejecuto de nuevo, capaz que me sale otro tipo de error. Fíjense en 34. ¿Ve? Entonces, eso ocurre porque justamente el i esto no lo estoy manejando, no lo estoy controlando, porque se sale de los valores que se generan, como es tan rápido, su índice esto se altera. Entonces, por eso es que el else, yo lo que tengo que hacer es que si el valor que no ingresa acá, el i este que no avance, como decían acá, no sé quién dijo, es i menos menos, le resto 1. Perdón, lo Entonces, pasaste. si el elemento que viene por acá Menos no una masa. ingresa, Lleva un valor, entonces ¿verdad? yo De. retrocedo en 1 el i para que mantengan el subíndice y no me A agarre ver. valores vacíos. ¿Va? Entonces, si yo lo ejecuto esto acá, fíjense, ahora yo pongo 25 elementos y ahora sí me va a generar solamente todo número de 3 dígitos desde el 1 al 432. No hay más que 432 acá. No lo van a encontrar. Si yo genero ahora, pongo 100 elementos como me pedía, y ahí me va a generar 100 elementos del 1 al 432. Más de 432 no va a ingresar ahí. ¿Mm? Sí, profe. Ahí está. Bueno. Todo el secreto está acá. Fíjense en que ahí, en vez de cargarle directamente, yo lo vuelco a una variable y analizo esa variable primero para ver si está en condiciones de cargarse en el vector. Y tengan ojo con los subíndices, porque siempre, si no carga, el índice se incrementa lo mismo. Por lo tanto, en algún lado del lugar yo tengo que compensar ese rechazo de carga al vector. ¿Mm? Bueno, eh, en cuanto al problema. Después, bueno, queda el punto B, trataron de hacer ustedes. Yo creo que la clase que viene va a ser la última que vamos a tener, así oficial. No sé si el jueves que viene ya tienen algún parcial, pues el jueves que viene, no, el jueves que viene, ¿qué es? 8. Sí tenemos un parcial, creo, profe, Bueno, de ya lo análisis vemos matemático. entonces, chicos, porque gente cuando Pero, arranca con los parciales no tienen clase. Pero pueden consultar lo mismo. ¿Sí? buenísimo. Ustedes no se olviden que este sábado tienen el evaluativo, ¿no? Así que vean, repasen, ahí en el aula virtual hay un ejemplo cómo va a ser. Van a ver 3 ejercicios, uno de análisis de problema, otro de diagrama de flujo y otro de codificación. Bueno, lo libero, chicos, así para que puedan estudiar lo que tengan que rendir parcial. ¿Está? Yo se lo envío al Telegram, lo que acabamos de hacer. A ver, ya se lo envío. Carga con función, vector carga indeterminado.